Un cordial saludo al pueblo de Cochabamba, particularmente a todos los miembros de la comunidad universitaria, a docentes, trabajadores administrativos y por supuesto a nuestros compañeros estudiantes, a quienes nos debemos fundamentalmente como dirigentes de la Federación Universitaria Local. Estamos en un nuevo programa a través de Televisión Universitaria Canal 11. Hoy domingo 21 de septiembre, un día muy especial para los estudiantes y que tal vez en la Universidad Mayor de San Simón, precisamente esta condición de estudiante y su elemental derecho está siendo atentada por un paro docente decretado por la Federación Docente que atenta a ese derecho fundamental que tiene el estudiante a formarse académicamente y que hasta el momento no hay solución y las autoridades prácticamente brillan por su ineficiencia en la solución de este problema. Pero sin embargo, creemos que los estudiantes no nos podemos quedar de brazos cruzados. Como dirigentes de la FUL ya hemos asumido medidas de hecho para exigir el retorno a las labores académicas y que se deje de perjudicar a los estudiantes y a la propia comunidad universitaria. El día de hoy vamos a hablar precisamente de este tema, abordando en sus diferentes facetas, con la opinión de diferentes profesionales, y también no vamos a descuidar el tema nacional, y que el día de ayer hemos visto con mucha repulsión cómo se usa el nombre de la Confederación Universitaria Boliviana para hacer campaña política en favor del partido de gobierno MAS. Vamos a denunciar este aspecto hoy en el programa y también ya al finalizar vamos a hacer un breve homenaje a nuestros deportistas que han participado en los Juegos Deportivos Universitarios en la ciudad de Santa Cruz, que precisamente ha concluido el pasado día viernes. Entonces, con estos temas a abordar, les damos la bienvenida y comenzamos. Bueno, tal como habíamos manifestado la semana anterior, la campaña política en el país se está intensificando. Prácticamente nuestros televisores están siendo llenados con publicidad política, propagandista, de estos partidos políticos que están en pugna en aras de ganar las elecciones del 12 de octubre. Aunque el resultado ya sabemos que está cantado en favor del partido de gobierno por el tremendo despliegue económico que está llevando adelante, no solamente utilizando los instrumentos estatales y las instituciones del Estado, sino que también cooptando nuestras organizaciones sindicales y convirtiendo a los dirigentes de las organizaciones prácticamente en agentes de campaña política. El día de ayer, en horas de la noche, con mucha indignación hemos visto cómo algunos dirigentes que prácticamente usurpan y fungen como dirigentes de nuestra Confederación Universitaria Boliviana, vienen formando parte de este grupo de agentes de campaña política en favor del MAS. Y es concretamente este señor Max Mendoza, que lo vemos en las imágenes, ahí precisamente al lado del señor Evo Morales, vitoreándolo. Y recordemos el pasado de este señor, que era uno de los hombres del NFR, del señor Manfred Reyes Villa, y hoy aparece en las filas del partido de gobierno MAS, como un típico y vulgar oportunista, o de los muchos oportunistas que hoy prácticamente han pasado a engrosar las filas del MAS. Y bueno, este partido simplemente es eso, es una recicladora de los viejos oportunistas, politiqueros, sinvergüenzas, que están en busca de alguna pega o en aras de trepar a algún puesto en el Estado y a partir de ahí asegurar su vida personal. Y es lamentable que trafiquen
con las organizaciones y en este caso con la representación estudiantil nacional para estos fines mezquinos, individuales y politiqueros. Lo denunciamos en este programa y seguramente ya va a haber momento para ajustar cuentas con estos señores que además se atreven a hablar a nombre de las FULES para hacer campaña política en favor del MAS. Como FULUMS, como FUL de San Simón, rechazamos de manera enérgica esta conducta de estos señores que prácticamente usurpan la dirección nacional estudiantil como es la CUP. Y por supuesto que nosotros nos ratificamos en llamar al voto nulo en las elecciones del 12 de octubre, porque no creemos en ninguno de estos partidos políticos. Por un lado el MAS, que es la nueva derecha en el país, y la bolsa de gatos y oportunistas de todo pelaje, y el resto de los partidos políticos que ya los conocemos, que constituyen la vieja derecha en el país y que no tienen nada que ofrecerle al país. Por eso no nos debemos ilusionar con ninguno de estos partidos. Y de antemano reiteramos, el resultado está cantado en favor del partido de gobierno. Ya sabemos que controla todas las instituciones del Estado, no solamente el Ejecutivo, que lo pone a disposición de su campaña, sino que también el órgano electoral, el aparato judicial, está controlado por el MAS. Y el resto de los partidos que simplemente son parte de este circo, que terminan legitimando y avalando la prácticamente reelección del señor Evo Morales como presidente de los bolivianos. Estamos seguros y que además es nuestra obligación advertir de que una vez que pasen las elecciones y los masistas se impongan nuevamente como gobierno en el país, va a venir nomás el gazote para todos los sectores que luchan a diario por mejores condiciones de vida, y para lograr aquel cometido se movilizan, luchamos en las calles y ya conocemos el rostro represivo del gobierno. Y lo advertimos, va a ser aún más fuerte, pero ahí tiene que estar nuestra fortaleza y nuestra unidad como sectores y organizaciones sociales, particularmente sectores del pueblo oprimido que día a día luchamos por mejores condiciones de vida para los bolivianos. Por eso nos ratificamos en la convocatoria al voto nulo, que significa independencia frente a estos partidos políticos y ratificando nuestra posición de que no nos vendemos ni nos alquilamos. No vamos a ser escalera ni casa de campaña de ninguno de estos politiqueros sinvergüenzas que engañan al pueblo boliviano. La Federación Universitaria Local, de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, frente a las elecciones de presidente y vicepresidente de Bolivia, convoca al voto nulo. Hacemos este llamado a la población de votar nulo, porque tanto masistas y derechistas, en el fondo son lo mismo. En anteriores gobiernos neoliberales, Bolivia era sometida al saqueo de nuestros recursos naturales, hoy bajo la mascarilla de gobierno indígena liderizados por el MAS, continúa esta condición de sometimiento a las transnacionales, dejando solo limosnas para el Estado boliviano. En el pasado, la población miraba con asco las prácticas corruptas de los gobiernos del MNR, ADN, MIR y otros. Hoy estas prácticas de corrupción han sido heredadas por el MAS de Evo Morales. Por lo tanto, el voto nulo es el repudio a los politiqueros de ayer y hoy, que solo les interesa aprovecharse de los recursos del Estado. Ya entrando al tema central de este programa, y que sin duda nos tiene muy preocupados al interior de la universidad, es este prolongado paro decretado por la Federación de Docentes, que prácticamente ya está llegando a los 10-12 días que no se pasa clase en la universidad de manera regular,
aunque algunos docentes dignos han pasado clases porque no están de acuerdo con este paro docente, y más aún cuando por detrás hay un pedido totalmente desproporcionado, que es la titularización de los docentes interinos de forma arbitraria, ilegal, irregular o por decreto, como se ha venido llamando, prácticamente pisoteando el reglamento de la docencia o buscando violentar este reglamento y nuestro estatuto universitario, que claramente establece cómo es el proceso de titularización en la universidad, y obviamente es mediante el examen y el concurso de méritos para que la universidad sin duda cuente con los mejores profesionales como catedráticos en el ejercicio de la docencia universitaria. Queremos informar de que, como dirigentes de la FUL, no nos hemos quedado de brazos cruzados, no podemos mirar del balcón cómo nuestros compañeros estudiantes vienen siendo perjudicados, y para aquello en la semana precisamente se ha convocado a una reunión FUL Centros, que es la instancia máxima después de la asamblea, para discutir y deliberar cuál va a ser nuestra conducta y las medidas que vayamos a adoptar frente a esta difícil situación universitaria. La reunión FUL Centros ha determinado instalar un primer piquete de huelga de hambre, exigiendo el retorno a las labores académicas y además exigiendo a las autoridades fundamentalmente que de una vez instruyan a los decanos y a las facultades la convocatoria a procesos de titularización con exámenes de competencia y concurso de méritos. Lo que estamos pidiendo en términos sencillos es solución al conflicto en el marco de la normativa actual vigente. No hay nada fuera de lugar. Por lo tanto, son estas las determinaciones que ha tomado la reunión FUL Centros, y que les mostramos a continuación algunos breves pasajes de esta reunión llevada a cabo en dependencias de la Federación Universitaria Local. Por lo que aquí ven los criterios que se están vertiendo, es lo más que todos se han dado cuenta de la seriedad del problema que está pasando. Hemos tenido que esperar todo este tiempo, yo no, lo que me alegra es que ya no se va a dejar pasar más. Lo que yo creo que todas las resoluciones que se están haciendo en este momento tienen que ser abordadas, no solamente aquí. Tenemos que comprometernos todos con la FUL a llamar a una reunión, una asamblea general de estudiantes en las puertas de la Jordán, que todos los hechos convoquen a su gente para que vengan aquí y que estas resoluciones se hagan conocer también con la base. Porque no va a servir solamente que lo publiquemos en Facebook o en las redes sociales, o que aquí entre nosotros firmemos la hoja. Hay que convocar a una asamblea general para que estas determinaciones de la FUL Centros se hagan de conocimiento de las bases. No solamente la FUL puede entrar en huelga de hambre. Hagamos una propuesta de que todos los centros pongan un huelguista en sus facultades, en sus centros de estudiantes, en carreras. Yo soy el primer ejecutivo de la Facultad de Ciencias Sociales, a pesar de mi condición delgada, yo me voy a meter en huelga de hambre. Ustedes bien claro tienen de la anterior movilización. ¿Cuántos centros hemos participado en esa movilización? Y siempre agronomía estaba primero. Por esa razón yo propongo al compañero Harry que se tome unas medidas drásticas con los centros que no se movilicen. ¿Por qué digo esto? Porque los centros de estudiantes tienen toda la obligación de poder informar de sus bases, porque muchos de ustedes no han informado de sus bases. Lo que están movilizando son de la FUL y algunos compañeros dirigentes de base que están informando, socializando sobre este tema que es tan profundo para nuestra cátedra, nuestra profesión, compañeros. 42 horas, 42, no sé, una semana máximo, para que se tomen a clases, obviamente con el nuevo régimen docente. Si no lo hacen, creo yo que debemos declarar vacantes todas las materias. Todas. Y obviamente lo que se ha quedado más antes es tener que llamar a los profesionales para que ellos suman las docencias. Las medidas estas de poder dar,
hablar y poder consensuar una reunión con los mismos docentes titulares y no preguntar si están de acuerdo y ver el tema, porque sería un atropello a ellos que han rendido un examen, que han tenido una selección minuciosa y que vaya unos docentes de 3 meses o docentes que no están, que son interinos, que quieran ingresar y llamarles, hacer un llamado para que ellos puedan ir a las clases. Eso sería daría un gran golpe a los docentes interinos para llamar a la asistencia de los docentes. Masiva aquí al UNE es agarrar, y si tenemos 3 días de la semana, todos los centros de estudiantes y los consejeros deben comprometerse a ir a socializar la situación a los estudiantes, no hay por otro lo que está pasando en la universidad. Ya dijeron hace rato, no hay clase mejor para ellos. Y entonces empezar a socializar y convocar el día lunes a una marcha masiva de todos los estudiantes para no tornar a clase. 1. Exigir el retorno inmediato a las labores académicas de la UNS. Para lograr este objetivo se acuerda asumir medidas de presión como la huelga de hambre y otras movilizaciones a la cabeza de la FUL, centros de estudiantes y consejeros a partir de hoy, miércoles 16 de septiembre, y de forma escalonada. 2. En el marco de la normativa en vigencia, exigir a las autoridades del gobierno universitario la convocatoria inmediata a procesos de titularización docente mediante examen de competencia y concurso de méritos con convocatorias abiertas a profesionales del medio. 3. Ratificar la urgencia de dotar a la ONU de un nuevo régimen docente meritocrático. 4. Combinar al sector de la ONS la derogación de la resolución rectoral 477/14 y todo criterio de prelación para la designación de docentes, incluido el curso de verano e invierno. Es dado en el auditorio de la FUNCUNS a los 16 días del mes de septiembre de 2014. Muchos creían que el paro indefinido no sería declarado y que se iba a resolver el problema sin tanto conflicto, pero se equivocaron. Hoy estamos en un paro indefinido que no tiene en este momento posibilidad de solución ni intención de buscar la misma por parte de la FUD y las propias autoridades. La demanda de la FUD está asentada en docentes interinos de un bajo nivel académico que han visto en la propuesta de Juan Ríos del Prado titularización sin examen, la oportunidad de garantizar su permanencia, elevar su nivel salarial y estabilizarse en la universidad sin ser sometidos a examen de competencia, porque frente a otros profesionales podrían perder. Por eso el paro docente indefinido tiende a ser largo, porque expresa estos intereses materiales de catedráticos que no quieren dar el examen y que no dudarán en continuar con el paro hasta las últimas consecuencias, aunque este signifique que el año académico y o semestre se cierre y se perjudique a miles de estudiantes. ¿Cuánto tiempo queda para concluir el semestre y el año académico? 2 meses. En algunas facultades y carreras los estudiantes ni siquiera rendimos los primeros parciales y después del paro somos nosotros quienes pagaremos los platos rotos de la demanda ilegal e inmoral de devolver a los interinos titulares por decreto. La única manera de frenar este atropello de la FUD es la movilización masiva de las bases que defienden la universidad, garantice la continuidad académica y que no permita que la mediocridad se institucionalice. Como un paso importante en este camino, los dirigentes de la FUL Centros no podemos quedarnos callados y viendo cómo las camarillas y sus disputas amenazan con el cierre de año y la destrucción de la academia. Por esta razón ingresamos en huelga de hambre, instando a todos los demás dirigentes a tomar conciencia y ejercer su obligación de defender los derechos de los estudiantes que hoy están siendo atropellados por el paro indefinido. Exigimos que las autoridades universitarias dejen de mirar del balcón y garanticen en realidad este que, ¿no ven? Cochabamba, 17 de septiembre del 2014. A continuación les mostramos el momento en el que se instaló la huelga de hambre, precisamente por determinación de la reunión Full Centros. Huelga de hambre que ha sido asumida por uno de nuestros ejecutivos que tiene la Federación Universitaria Local, el compañero Miguel Coca. Y bueno, tenemos el momento en el que se estaba instalando la huelga de hambre y por supuesto sus palabras. Sí, efectivamente. En la universidad, que es la institución llamada a dar el ejemplo, ¿qué es lo que quieren hacer? Pisotear la academia, pisotear nuestros estatutos, nuestras normas, y bueno, aquello no lo podemos aceptar de ninguna manera. Ahora esta medida de presión, la huelga de hambre y la lucha,
no es contra los docentes, no es contra aquel docente de aula o aquel incluso extraordinario, sino acá es contra los dirigentes de la FUT que en sus ambiciones electorales de elecciones a rector el próximo año los están manipulando, y para aquello han planteado la titularización directa para tener el voto de los docentes. Y también fundamentalmente es contra las autoridades universitarias que no hacen nada. Ya deberían llamar de manera inmediata o instruir que se proceda a la titularización con examen, pero no hay absolutamente nada de aquello, y los platos rotos la estamos pagando los estudiantes con el perjuicio, porque después van a venir la maratón de exámenes, y además lo grave es que este paro indefinido tiende a alargarse, tiende a profundizarse y poner en grave riesgo la conclusión del año académico. Por eso estamos muy preocupados. Como dirigentes no podíamos quedarnos de brazos cruzados. El compañero Miguel Ángel Coca, presente acá, ejecutivo de la Federación Universitaria Local, es que está asumiendo esta medida, y bueno, le vamos a ceder la palabra para que también se exprese ante ustedes antes de ya ponerse en ayuno voluntario, compañeros. Gracias, compañero. Bueno, compañeros, yo creo que es importante que en este momento entendamos la dimensión del conflicto que estamos afrontando en la universidad. No es un conflicto cualquiera, es un conflicto donde intereses realmente encontrados están en juego, están en pugna, intereses legítimos de algunos sectores docentes están siendo en este momento instrumentalizados en una guerra de camarillas cuya única finalidad tiene solamente ganar el mayor apoyo posible con vistas a las elecciones al rectorado. Y en ese plan es que han planteado el tema de la titularización de los docentes, una demanda que, si bien es legítima, porque es una forma dignísima de entrar a la cátedra el proceso de titularización, lo que quieren en este momento es que ese proceso de titularización pierda su razón de ser, pierda su razón académica y se convierta nada más ni nada menos que una formalidad para garantizar que un grupo de poder se perpetúe en la Universidad Mayor de San Simón. No solamente son las clases lo que está en riesgo, compañeros, porque lamentablemente eso objetivamente está en riesgo en este momento. Hay facultades en las que ni siquiera se ha pasado la primera clase con los profesores. Hay facultades que en la primera o segunda semana de clases han sido interrumpidas. Y un paro indefinido, compañeros, que por lo que tengo conocimiento, hace más de 10 años que no se da en la universidad, tiende con amenazar la continuidad de las actividades académicas. Pero no solo eso, sino la universidad y su razón científica está en este momento amenazada por las camarillas. Porque al plantear la titularización de los docentes sin ningún tipo de criterio académico, están planteando liquidar la universidad, están planteando liquidar lo que le hace tener razón de existencia a esta universidad, que es la formación, el conocimiento, la investigación, la actualización, etcétera, etcétera. La Federación Docente exige la titularización de los docentes extraordinarios sin dar examen de competencia. Esta propuesta no es acorde con la legislación universitaria. Los estudiantes proponemos un nuevo régimen docente. Titularización sí, con examen de competencia. Los estudiantes debemos hacer... En días previos, la Federación de Docentes ha llamado a una conferencia de prensa para tratar de justificar con algunos argumentos el porqué de su demanda y el porqué de este paro que pide la titularización de los docentes interinos sin someterse a los procedimientos establecidos, que es el examen de competencia y el concurso
de méritos. A estos argumentos que esgrimen los señores de la Federación Docente, no solamente hemos respondido como FUL o como centros de estudiantes, sino que también se van pronunciando catedráticos de nuestra misma universidad de mucho prestigio que no están de acuerdo con estos planteamientos de la Federación de Docentes. Y en este caso tenemos la palabra precisamente a estos argumentos que plantean como Federación Docente. Tenemos la respuesta jurídico-legal del doctor José Rivera, un reconocido y prestigioso catedrático de nuestra universidad, más concretamente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Primeramente tenemos la palabra del señor Juan Ríos en la conferencia de prensa y posteriormente la respuesta de este catedrático universitario, doctor José Rivera. Hacia las leyes, principalmente elaboradas en la Constitución Política del Estado, demandamos el reconocimiento a nuestros derechos y no vamos a aceptar ninguna discriminación en función del trabajo que cada uno de nosotros desarrollamos. La Constitución Política del Estado, en su artículo 14 y en su artículo 48, establece claramente: ningún trabajador ni ninguna trabajadora podrá ser discriminada social y económicamente en función del trabajo que realiza. A ver, ¿cuándo se produce la discriminación? Cuando se infringe el derecho a la igualdad. La igualdad, según la Constitución vigente, tiene una triple dimensión. De un lado es un valor supremo, es un ideal de la sociedad, es un principio fundamental, es un criterio rector de la organización y funcionamiento del Estado y es un derecho fundamental. Pero la igualdad no significa, en la fórmula aristotélica, poner a todos en la misma bolsa, es decir, tratar a todos absolutamente como iguales. La igualdad supone tratar igual a los que son iguales y diferente a los que son diferentes. Por lo tanto, exige a diferenciar las hipótesis diferenciadoras, a establecer las hipótesis diferenciadoras. Entonces, no se puede sostener que hay una discriminación a un docente extraordinario con relación al titular cuando no están en supuestos fácticos análogos según la normativa universitaria. Pues conforme al estatuto y los reglamentos, para ser docente titular y ejercer todos los derechos que están enunciados en el reglamento, uno tiene que cumplir con el proceso de selección, evaluación e incorporación a la docencia universitaria y forma parte del escalafón. Pero quienes no han cumplido, por definición del propio reglamento, son profesores extraordinarios, interinos contratados con un plazo fijo. Ahora, que los hayan ido renovando ese contrato no supone que automáticamente se convierten en titulares. Por lo tanto, no hay un trato diferenciador. Es más, ayer revisaba la documentación de la universidad bajo el rectorado del doctor Lucio González, nuestro actual rector. Se había emitido una resolución de Consejo Universitario que les reconoce, entre otros, derechos que solo gozaban antes los titulares, a beneficiarse con solicitudes de licencia, con goce de haberes, becas, a beneficiarse con cursos financiados por la universidad para su actualización, para su capacitación. En realidad, ya gradualmente se les ha reconocido derechos políticos, se les está reconociendo estos derechos de orden institucional, académico y económico. Tienen estabilidad. Hay otra resolución del año 2012 que declara la estabilidad laboral. Yo creo que ya están casi como los titulares, ¿no? Entonces, ¿dónde está la discriminación? Discriminación sería que ellos se hubiesen sometido al proceso, hubiesen ingresado cumpliendo con la normativa y no se los incorpore o no se les dé el mismo trato que a los titulares. Pues el reglamento es claro, hay 3 estamentos docentes. Los docentes honoríficos son aquellos a quienes se les hace un reconocimiento, un homenaje
por su destacada labor, los docentes extraordinarios, que son interinos o invitados, y los docentes titulares, y cada quien tiene su respectivo tratamiento conforme al reglamento. Pero de lo contrario, si es que no hay esa posibilidad, por un lado podemos radicalizar las medidas y por otras buscar otras instancias que impongan a la institución, ¿no es cierto?, la solución de este tema. Pero no descartamos recurrir, digamos, a instancias jurídicas que hagan prevalecer el respeto a los derechos de los trabajadores y que una institución tan prestigiosa como la universidad se deje de lado principalmente la discriminación en relación al tipo de trabajo que desarrollamos cada uno de nosotros. Yo creo que ese discurso de decir se está discriminando y que van a presentar recursos no es muy válido. También me adelanto en decirles que he escuchado al licenciado Juan Ríos, no lo dijo ayer en su artículo, pero en unos comunicados que envían a nuestros correos electrónicos de los docentes, que se estaría atentando contra su derecho laboral. Es importante recordar que por mandato de las normas del bloque de constitucionalidad a los que menciona el licenciado Juan Ríos y no dice cuáles, y creo que eso es perdonable porque él no es abogado. Y es grave alguien que se mete a ámbitos que no son suyos, y uno podría enseñarle a un matemático matemáticas, porque soy abogado, ¿no? Pero bueno, en el bloque de constitucionalidad tenemos el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 28 de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 32, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que estipulan lo siguiente: los derechos de una persona tienen límites en los derechos de las demás personas, en la necesidad de preservar el interés general, el régimen democrático y el orden público. Lo que significa que el Estado tiene la legitimidad para imponer límites y restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces el ejercicio de los derechos fundamentales no es absoluto. Nadie puede ejercer abusivamente de sus derechos, tiene que ejercer en compatibilidad y armonía con los derechos de los demás. Así como una persona tiene derecho a trabajar en la universidad, los estudiantes tienen derecho a recibir una educación con calidad. Por lo tanto, el trabajo que se desempeña como docente no es un trabajo corriente común el que realiza un trabajador del ámbito fabril o del ámbito industrial o del ámbito agrario. Es un trabajo especializado que para acceder requiere pues de la comprobación de las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas. Y si no se ha cumplido con esas habilidades, yo no puedo exigir que me incorporen como docente. Entonces, no hay tal violación de los derechos laborales, sino la restricción legal por la necesidad, por la misión que desempeña la universidad conforme a las normas previstas por los artículos 92 y siguientes de la Constitución. Y creo que es momento en que el gremio docente reflexione y reconsidere su posición y atienda la demanda estudiantil. Creo que lo acertado era que el señor rector emite una resolución disponiendo que los profesores que quieren pasar clases, pasen clases y que están garantizados para desarrollar la actividad académica, porque los descuentos no los define la FUT, eso lo tiene que definir la autoridad. Y ya basta de que nos vayan descontando por planilla. Yo soy de los profesores que más descuentos tienen. Creo que aporto más de 200 bolivianos mes a esa FUT y nunca me han rendido cuentas, y creo que es ya alto el momento de que se ponga freno a ese tipo de descuentos por planillas. Y lo fundamental acá es que, primero, debemos retornar a clases. Segundo, debe reunirse el Consejo Universitario e inmediatamente cumplir con su misión de acatar y hacer cumplir el estatuto, el reglamento de docentes, aprobar una resolución disponiendo la inmediata convocatoria al proceso de selección, evaluación y admisión, y disponer a DPA que implemente en coordinación con las unidades facultativas, de manera que de lo que va de octubre, noviembre, diciembre, se pueda desarrollar este proceso para que en la gestión 2005 vengamos el 100% de docentes titulares y también desarrollemos nuestro congreso institucional, ¿no?
y que paralelamente a esto ingresemos a un profundo proceso de reflexión interna docentes y estudiantes en el marco del cogobierno paritario docente estudiantil para introducir los cambios que son necesarios en este momento para superar la crisis. El proceso de selección, de evaluación y admisión comprende etapas, desde la etapa de la convocatoria, la etapa del concurso de méritos, donde se comprueba la formación profesional del docente, el taller didáctico, donde los postulantes a docentes tienen que ser actualizados a través de expertos de la universidad en el área didáctico-pedagógico, porque una cosa es ser un profesional, abogado, médico, y otra cosa distinta es ser profesor y tener las habilidades, destrezas para impartir conocimientos. Por lo tanto, hay un taller didáctico que comprende 36 horas de cursos de capacitación por expertos, pasa por una etapa de examen escrito de los conocimientos, habilidades adquiridos, la elaboración de un plan de clase para 45 minutos con todos los insumos didáctico-pedagógicos, luego un microclase, un proceso de microclase o microenseñanza, que consiste en que el postulante debe impartir el tema planificado a estudiantes universitarios, que un 50% son los que ya aprobaron la materia y en otro 50% los que están cursando la materia, y quienes evalúan, pero no evalúan los conocimientos, evalúan el manejo didáctico pedagógico del postulante, desde la motivación, manejo de los materiales de apoyo, la explicación, resúmenes, participación, etcétera, etcétera. Y luego los postulantes deben elaborar un plan global. Todo ese proceso comprende una etapa y tiene una evaluación de 1 a 40 puntos, el 100% que comprende el proceso. Y finalmente el examen de conocimientos, donde los postulantes tienen que demostrar su dominio de la materia que van a impartir en la universidad. Y luego viene la toma de decisiones, la designación y posteriormente la evaluación. Específicamente el 73,5% son docentes extraordinarios que han accedido al ejercicio de la cátedra mediante procesos de selección, admisión y evaluación docente, yo diría exactamente iguales a los que establece la norma, o sea, el Reglamento General de la Docencia, pero que las facultades les han venido a denominar exámenes de suficiencia y concurso de méritos, que además son mucho más exigentes que el propio reglamento, porque el porcentaje que da a conocimientos es del 70%, y en cambio el reglamento solamente establece el 40%. Adicionalmente hay que tener un diploma en educación superior, y el reglamento general solamente exige ser licenciados en el área específica. Entonces nos parece un tema de reivindicación legítima y que además se ajusta a todos los procesos de desarrollo que se han dado. Lastimosamente, desde el 2007 se suspendieron este proceso y se fue incorporando como docentes interinos o invitados. En cuanto a los interinos, a través de un proceso de concurso de méritos y examen de suficiencia, entre comillas, como lo maneja el señor Juan Ríos. ¿En qué consiste ese proceso? En la presentación de documentos, méritos, que por sí solo no demuestran la capacidad. Existen profesionales que pueden llevar toneladas de certificados, lo cual no significa necesariamente que tenga dominio de la materia. Segundo, el examen de suficiencia, que tampoco han sido, yo no voy a generalizar, pero en la mayoría de los casos, y los que yo conozco como profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en muchos casos esas evaluaciones o esos exámenes de suficiencia no han reunido las condiciones y ni han cumplido con los requisitos exigidos para un verdadero proceso de examen de conocimientos. Puedo citar un caso. Yo fui convocado para recibir exámenes a postulantes a una materia que es el ámbito de mi especialidad.
hubieron 4 postulantes. De los 4 postulantes, en escala 1 a 100, el que mayor nota obtuvo fue de 17 puntos. El que se ubicó en segundo lugar, 8 puntos. El que estuvo en tercer lugar, 6 puntos, y el cuarto, 4 puntos. Los 2 primeros fueron contratados como docentes interinos. Y no me digan que eso es un examen de suficiencia, porque a un estudiante universitario se le exige obtener 51 puntos para aprobar la materia. Y alguien que ha obtenido 17 puntos escala 1 a 100 no ha mostrado suficiencia de conocimientos. Entonces, ese examen de suficiencia, entre comillas, no es tal. Reitero, yo no quiero generalizar. Es probable que existan procesos en los que los postulantes hubiesen demostrado, porque yo debo decirlo, y lo vengo diciendo en mis artículos, en mis documentos, que tengo profundo respeto por los docentes extraordinarios. Existen excelentes docentes extraordinarios que no tendrían ningún problema de someterse a un examen. Entonces, por lo tanto, fíjense que este proceso de concurso de méritos y examen de suficiencia no encuadra en lo absoluto con el procedimiento previsto por el Reglamento General de Docencia, pues no tiene el taller didáctico, no hay una comprobación de que el postulante maneje los insumos didáctico-pedagógicos para impartir la cátedra. Puede ser el mejor profesional, el mejor ingeniero, el mejor médico, el mejor arquitecto, el mejor abogado, pero no necesariamente va a ser el mejor profesor. O sea, todos aquellos que han dado exámenes de competencia y concursos de méritos, además de presentación y defensa del plan global, y que tienen un diplomado en educación superior, cosa que no establece el estatuto orgánico de la docente, ni menos el reglamento de la docencia, puede analizarse su situación para que esos procesos sean homologados, ¿no es cierto? Y de todos aquellos otros colegas que han sido invitados, plantearnos algún proceso que definitivamente, dentro del marco de la normativa universitaria, los habilite como para alcanzar la titularidad. Pero eso déjenos exponer en el consejo universitario. No queremos un decreto, ¿no es cierto? Y ustedes no saben diferenciar entre quién es docente extraordinario y quién es docente ordinario, ¿no es cierto? Para ustedes, todos son docentes. Entonces ahí se está expresando la igualdad del trabajo académico que desarrollamos todos los docentes. Que el docente extraordinario se vea tan legítimamente establecido en esta institución como el docente ordinario, que no sea objeto de presiones por parte de la autoridad. No podemos afirmar que existe similitud, pero además, dentro de los docentes extraordinarios, hay un grupo que han sido incorporados con este proceso de concurso de méritos, examen de suficiencia. Pero hay otro grupo de profesores que han sido directamente invitados. Los que ni han pasado por concurso de méritos, menos por el taller didáctico, menos por el examen de toma de conocimientos. ¿Y qué es lo que se plantea? Que se los homologue. ¿Qué cosa se va a homologar? Se va a homologar un procedimiento de invitación directa para comparar a alguien que no ha cumplido con las normas del reglamento. Eso no es razonable. ¿Y cuál es el argumento que sostiene el dirigente de la FUT, el señor Ríos? Dice que como les han ido renovando y renovando el contrato 1, 2, 3, 10 veces, es que supone que se los ha evaluado. Por favor, yo creo que esa afirmación es absolutamente irrazonable. Una cosa es evaluar, la evaluación supone una comprobación del rendimiento, del desempeño docente. Y el hecho de que en el consejo facultativo, en muchos casos seguro reconociendo la buena calidad del profesor, pero en muchos otros, por razones estrictamente político-electorales, por afinidades, se les renueve el contrato, no significa que se les hubiese evaluado. No hay tal evaluación. Entonces pretender que por el solo transcurso del tiempo se los va a titularizar es ir en franca infracción del ordenamiento jurídico.
hay que advertir que de persistir con esta propuesta de homologar, entre comillas, o por decreto titularizar, estaremos ante el riesgo de que los estudiantes o algún miembro de la sociedad impugne esa resolución por ser contraria a la Constitución y por violar los derechos. Es importante recordar que el derecho a la educación tiene elementos esenciales. Uno de los elementos esenciales del derecho a la educación consagrado por la Constitución es el derecho a recibir una enseñanza con calidad y excelencia. Y eso pasa porque la universidad tenga que seleccionar a quienes van a impartir la enseñanza previa comprobación de su idoneidad y su probidad, de la posesión de conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas para el desempeño de la función. Por lo tanto, se puede impugnar inconstitucional. Estamos en ambos casos en impugnaciones por eso, poniendo en riesgo la institucionalidad de la universidad. Una impugnación que anule todas esas designaciones. ¿En qué situación va a colocar a los profesores extraordinarios? En una situación de desventaja. ¿En qué situación va a colocar a los estudiantes? Si a partir de esto además se hace una auditoría académica de cómo fueron incorporados muchos docentes, ¿qué va a suceder? Lo que al final del camino provocará graves daños a la institucionalidad de la Universidad Mayor de San Simón, a la autonomía de la Universidad de San Simón, pero fundamentalmente a los propios docentes extraordinarios. Es importante recordar, uno, que dentro de lo que se manejó esta temática del 2007 al 2014, existe una resolución 001-2011 del Consejo Universitario donde se les amplían los derechos políticos a los docentes extraordinarios, habilitando para que puedan participar en calidad de miembros de consejos de carrera, consejos facultativos, consejo universitario. Y se deja expresa constancia que para habilitarles en su derecho político, para ser elegibles como director académico, director de carrera, director académico, decano, vicerrector, rector, se realizará un taller del Consejo Universitario y se aprobará un reglamento. Posteriormente, mediante resolución rectoral firmado por el licenciado Juan Ríos del Prado, se les amplía los derechos políticos a los docentes extraordinarios para ser elegibles y ejercer las funciones de director de carrera, director académico, decano, vicerrector, rector. Sí, pueden ser elegidos, como que en varias unidades facultativas se han elegido directores de carrera, académicos, hasta decanos de docentes extraordinarios, porque no tenían titulares. Pero posteriormente, bajo la presidencia del licenciado Juan Ríos, se emite una resolución de Consejo Universitario que les quita todos los derechos políticos porque anula expresamente la resolución rectoral 420 que les habilitaba para ser decano, con lo que puso en un grave riesgo la institucionalidad de la universidad, porque los decanos, directores académicos elegidos no tenían base legal. Eso fue entregarles un derecho para luego quitárselos. ¿Y por qué sucedió eso? Porque esa habilitación infringía las normas del Estatuto Orgánico. Pues por mandato expreso del Estatuto Orgánico es requisito para ser decano, para ser director académico, vicerrector, rector, ser docente titular con una antigüedad. Por lo tanto, se dieron cuenta de la ilegalidad y anularon. Hoy, pretender homologar la titularidad de docentes extraordinarios sin cumplir con las normas será un acto de ilegalidad. Entonces, ¿no será que luego se anule todo aquello y les quiten el derecho concedido y los docentes extraordinarios una vez más sean objeto de un manoseo irrespetuoso a su dignidad profesional, a su calidad profesional? Deben ustedes recordar que bajo la dirección como rector de la universidad del licenciado Juan Ríos del Prado no se dio cumplimiento a la normativa que puso un límite al sueldo mensual. Ustedes recordarán que el presidente se fijó un sueldo de 15.000 bolivianos, 14.000, 15.000,
estableciendo que ningún otro servidor puede percibir un sueldo por encima de lo que percibía el presidente del Estado plurinacional, don Juan Evo Morales. Sin embargo, en la Universidad Mayor de San Simón se siguieron pagando sueldos por encima del tope. ¿Y qué sucedió? La Contraloría hizo una auditoría y ha determinado la responsabilidad civil no solo del rector, sino de todos esos profesores que de buena fe cobraron su sueldo. Porque quien tiene que definir eso es la autoridad, no el profesor, no el administrativo, porque si yo soy funcionario y me dicen su sueldo es 20.000, yo voy y cobro mi sueldo de los 20.000. Pero quien define es la autoridad. Lamentablemente la Contraloría ha determinado responsabilidad en contra de los profesores, de manera que lo que cobraron tienen que devolver. Algo similar sucederá si se titulariza infringiendo la normativa, no solo universitaria, sino nacional. La Contraloría determinará responsabilidades y estos profesores que vayan a titularizarse e ingresen a obtener los beneficios que ello comporta, tengan que retornar a dominio del Estado. Por lo tanto, es un otro elemento que demuestra cómo por razones político-electorales se está manoseando a los docentes extraordinarios. Sí, hay cálculos electorales. Recuerden ustedes que al año tenemos elecciones de rector. Pues, claro, y a los docentes extraordinarios siempre los han ido manejando por ese lado. Hay elecciones de decano, se incrementan docentes interinos. Y luego hay llamadas telefónicas, hay un almuerzo de apoyo a tal candidato. Un día se equivocaron, supongo. Yo iba camino a la universidad, recibí una llamada que me decían, hay un almuerzo de apoyo a la candidatura. Le dije, sabe, señorita, debe haber un error. Primero, que eso me indigestaría. Y segundo, yo no voto con el estómago, voto con la cabeza. Y dígale a su candidato que me plantee una propuesta seria, que yo lo estudiaré y si me convence, votaré por él. Pero no votaré por un plato de almuerzo, que con la bendición de Dios tengo en casa. No me sobra, pero tengo lo suficiente para comer. A los 15 minutos me llamó, me va a disculpar, hubo un error, se trata de una reunión de coordinación. Pero nos conocemos, ¿no? Todavía somos pequeños. Y nos conocemos todos, nos conocemos las prácticas universitarias. Yo soy viejo en esto. Llevo 28 años en la carrera docente, 2 años de auxiliatura, 26 años en la docencia. Y suméle a otros 5 años de estudiante universitario, 4 años, porque adelanté algunas materias. Entonces soy viejo en esto y nos conocemos. Y la mayoría seguimos siendo esos viejos de la década del 70, 80, que sí, peleamos contra la dictadura, fuimos dirigentes universitarios, hoy somos docentes, algunos son autoridades. Entonces, al año hay elecciones de rector, por lo tanto hay los cálculos políticos, ¿no? Qué mejor manera de tener un caudal docente para que voten, proponerles, mire, les titularizamos por la vía más sencilla, garantizándoles su permanencia. Pero descuidando u olvidando que ello, después del logro de su cometido, puede revertirse. Ya son rectores y luego se anula, retiro la frase cambio. La Contraloría realiza una auditoría especial y determina que es ilegal. Pobres docentes extraordinarios han sido engañados, retornan a su situación anterior, se les genera un daño económico. Por lo tanto, es una posición estrictamente electoralista, no es de ninguna manera una posición académica, una posición institucional. Ya casi al finalizar el presente programa informativo de la FUL, debemos informar de que el día de mañana, lunes 22 de septiembre, horas 9 de la mañana, vamos a tener una asamblea a los estudiantes en la puerta principal de la Jordania Oquendo. Y pues todos los estudiantes estamos convocados a asistir. El peor error que podemos cometer como estudiantes es quedarnos en nuestras casas y ver desde la tele a ver cuándo se soluciona el conflicto en la universidad. No podemos cometer ese error, más al contrario, los estudiantes deben asistir masivamente a la universidad. Y bueno, en esta asamblea, máxima instancia de decisión de los estudiantes, definir qué acciones vamos a tomar frente a este paro indefinido
que ha sido ratificado por la Federación de Docentes. La conclusión del semestre del año académico está en riesgo y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Como dirigentes ya estamos poniendo el cuero en la huelga de hambre, en los crucificados, demandando el reinicio de las labores académicas y que haya solución a este problema en el marco del estatuto y el reglamento vigente que tenemos en la universidad. Por eso reiteramos la convocatoria de todos los estudiantes a esta asamblea el día de mañana, 9 de la mañana en la puerta principal de la Jordán y Oquendo. Para finalizar, como habíamos manifestado en nuestros titulares, esta semana que ha pasado, la Universidad Mayor de San Simón ha participado en los Juegos Deportivos Estudiantiles llevados a cabo en la ciudad de Santa Cruz. Y bueno, nuestra representación deportiva de estudiantes se ha coronado campeón en la mayoría de las disciplinas de estos Juegos, en voleibol, damas y varones, haciendo un doblete, en atletismo, en ajedrez, también en físico-culturismo. El próximo programa vamos a tener un informe completo de cuántas medallas se ha obtenido y, por supuesto, toda la participación de nuestra delegación estudiantil deportiva en estos Juegos. Finalmente les mostramos algunas imágenes y que sin duda es nuestro homenaje como FUL a estos deportistas que han puesto y han sudado la camiseta de San Simón en estos Juegos, que ha tenido ciertas deficiencias organizativas por parte de quienes fungen como CUP, que obviamente más están en la campaña política antes que organizar las actividades como corresponde de los estudiantes. Pero sin embargo nuestra delegación ha cumplido a cabalidad. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose.